Hola, buenas tardes. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Estamos comenzando nuestra clase Cristo es el Camino de cada lunes y estamos agradecidos con nuestro Dios porque usted nos acompaña y porque usted puede también estar pues a través de estos medios con nosotros y siguiendo también estas clases bíblicas, ¿verdad? Estamos contentos porque hoy podemos continuar con nuestra serie en el libro de los jueces, viendo a el mensaje, ¿verdad?, de salvación que Dios tiene para nosotros a través de este libro. Y bueno, viendo que necesitamos todos un libertador que pueda darnos paz eterna, un libertador que pueda salvarnos de la esclavitud al pecado, a nuestras ofensas contra Dios, un libertador que pueda otorgarnos una entrada delante del Dios Todopoderoso a quien pues hemos ofendido, y ese libertador se llama Jesús y es lo que hemos estado viendo cada lección. Al final de la clase podemos repetir Juan 8:36 y ahora en lugar de hacerlo al final lo hacemos aquí al principio. Dice este pasaje: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor unos minutitos, vamos a ver el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros y también el mensaje de salvación que tiene para usted y para su familia, para cada uno de sus vecinos y para las personas en este mundo, en esta sociedad sin esperanza, en esta sociedad con noticias desgarradoras y tristes día con día. El Señor siempre tiene un mensaje de paz, de esperanza, un mensaje de salvación a través de su Hijo Jesucristo, y es para nosotros y es para usted. Entonces vamos a hacer la invitación a que usted pueda continuar, hermano, hermana, si usted tiene ahí una libreta, tiene papel y lápiz, pueda seguir tomando nota. Y si no tiene, y si no es algo que a usted le guste o no es algo que usted pueda hacer en este momento, bueno, pedimos que nos regale unos minutos de su tiempo para meditar en este pasaje bíblico. Ahora llegamos al capítulo 11. Las semanas pasadas pudimos meditar sobre Gedeón, desde el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. El capítulo 9 lo vamos a brincar. Es un capítulo sobre el hijo de Gedeón, Abimelech, un usurpador. Después tenemos el capítulo 10 y vamos a brincarnos hacia el 11, ¿verdad? Vamos a ver en esta ocasión un libertador que fue moldeado por cómo pensaba el mundo, un libertador que fue moldeado por el pensamiento de la sociedad de su propio tiempo. Entonces tenga ahí abierta su Biblia también. Vamos a dar lectura a este pasaje y después de esto hacemos una oración pidiéndole a Dios que sea Él quien nos guíe, que abra nuestro entendimiento y que su Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. Así que vamos a leer este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto
que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Entonces, como introducción, ¿verdad? Bueno, antes de pasar la introducción, es tiempo de poder hablar con Dios y poder pedirle su dirección. Acompáñeme, por favor, Dios. Gracias te damos en esta tarde porque tuya es la honra, la gloria, porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que perdona, un Dios que rescata de las profundidades, un Dios que consuela, un Dios que permanece para siempre. Y en esta tarde queremos agradecerte porque pues este lunes 22 de marzo del 2021 tú estás con nosotros y tu palabra sigue siendo tu mensaje para nosotros. Rogamos que por favor nos permitas entenderlo, aplicarlo. Y Padre, si hay alguien que no tiene una relación contigo en esta ocasión y está escuchando esta palabra, Señor, rogamos que tú por favor hables a su corazón y él pueda responder a tu llamamiento, Señor. Y también si hay alguien, Señor, que pues es tu hijo, tu hija y ha caminado lejos de ti, que Padre tú le bendigas y ella también pueda regresar a ti, Señor, a tus caminos y se pueda arrepentir. Nos ponemos en tus manos, Señor, y todos aquellos que te conocemos, tenemos esta gracia y esta bendición de tener una relación contigo, que nos permitas compartir de tu palabra, de tu mensaje en esta semana, en este día, Señor, a alguien que no te conoce. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces, la lección, hermanos, hermanas, amigos, se llama Un libertador que fue moldeado por el mundo. Entonces, ponemos aquí en las imágenes cortadores de galletas. El cortador de galletas es un utensilio utilizado, ¿verdad?, para la repostería y la función consiste en cortar la masa con diferentes formas para que cuando usted las cocina se quede esa forma, ¿no? Las hay de diferentes figuras, de perros, de gatos, del personaje de Pac-Man, de los fantasmistas del videojuego. Los hay de diferentes tamaños y medidas, chicos, medianos, grandes, extra grandes. Lo más impresionante, ¿verdad?, de estos cortadores de galletas es que moldean la masa, la cortan en determinada forma. Y cuando se cocinan, esta figura pues es indeformable hasta que usted se las come. Si usamos este cortador de galletas, podemos moldear la masa de las galletas para que quede con la figura de Pac-Man, como tenemos aquí en la pantalla. Y cuando sale del horno, no hay manera de que esta galleta pierda esa forma, a menos de que usted la coma o la rompa. Pero ya fue moldeada, la masa fue moldeada en la figura de este Pac-Man, ¿no? Y tendrá esta figura hasta que suceda lo esperado, que la comamos. Jefté es un libertador que Dios levantó para librar a su pueblo. Recordemos que ahora el libro de los jueces nos habla de una de las épocas más tristes y difíciles en la vida del pueblo de Dios. Probablemente en nuestra época, ahora en el siglo XXI, es una de las épocas más tristes y difíciles, donde al igual que ahí en jueces, ¿verdad? No había rey, decía, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios era el rey, Dios es el rey, pero como no le hacemos caso al rey, cada uno hace lo que bien le parece. Y entonces tenemos aquí que el pueblo de Israel lo que hace es básicamente dejar a Dios, abandonar al Señor, y lo que él termina por hacer es entregarlo, es decir, bueno, adelante. Cuando ustedes me dejan, la situación se torna difícil y complicada. El Señor los vende a esclavitud, ¿verdad? Los deja y ahora se levanta una nación opresora llamada los amonitas, los hijos de Amón. Y entonces el pueblo clama a Dios, como siempre, pide que Dios los liberte y Dios trabaja y levanta un libertador llamado Jefté. Sin embargo, este libertador estaba tan moldeado por el mundo que ya tenía la misma forma de este. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de la manera en la que pensaba esa sociedad sin Dios. Y espero que ninguno de nosotros estemos siendo moldeados por la sociedad sin Dios en este siglo XXI, sino que nuestra mente, nuestra vida esté siendo moldeada por la palabra de Dios. Jefté nos recuerda que necesitamos un mejor libertador. ¿Quién? Cristo Jesús, para librarnos de la esclavitud al pecado que hay en nuestro corazón. Vamos a conocer un poquito, a Jefté. Esto está en el capítulo 11, versículo 1. Nosotros leímos a partir del versículo 29, pero vamos a conocer un poquito a Jefté. Vea lo que dice ahí. Jefté era ¿de dónde?
Galaadita. ¿Y cómo era? Era esforzado y valeroso, ese era su carácter. ¿Su familia cómo era? Su mamá era hijo de una mujer ramera, una prostituta. Y dice ahí el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Dice que huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces tenemos algo aquí interesante, ¿no? Él era galadita, era un hombre esforzado, valiente como quien. Hace 3 semanas pudimos meditar en Gedeón, cuando el ángel de Jehová baja y le dice, varón esforzado y valiente. Y también aquí dice el pasaje que Jefté era así. Su familia, bueno, su mamá biológica era una prostituta. Después tuvo una relación familiar complicada. ¿Por qué? Porque su papá Galaad fue con otra mujer, tuvo una familia y bueno, fue corrido por sus propios hermanos. El contexto aquí fue que se juntó con hombres ociosos, ¿no? Una banda de hombres sin escrúpulos, básicamente. Tenemos de trasfondo, ¿verdad? Que este libertador llamado Jefté fue rechazado por su propia familia, fue corrido por sus propios hermanos y solía juntarse con una banda de hombres ociosos. Podríamos pensar, ¿verdad?, que alguien importante debería de venir de grandes universidades, de grandes familias, pero Dios tuvo a bien escoger a Jefté, quien se podría pensar que era un don nadie. La sociedad de ese tiempo lo catalogaría así, nuestra sociedad también. Pero Dios lo llamó para libertar a su pueblo. Jefté era un libertador que estaba tan moldeado por el mundo que pensaba igual que los demás. Es la primera cosa que vamos a ver. Jefté era un libertador que tenía el molde del mundo, de la sociedad de su tiempo, que pensaba igual que los demás. ¿Por qué dice esto? Bueno, la evidencia es que dice que entonces vino el espíritu de Jehová sobre Jefté. Está en el versículo 29. Este realizó una gira por Galaad y Manasés, estas tribus, probablemente buscando quienes lo apoyaran, volviendo nuevamente a Mizpa. Y vemos que cuando Dios ha decidido levantar un juez o un libertador, siempre envía a su Espíritu Santo, como en el caso de Otoniel, el primer libertador, Gedeón, que lo vimos hace unas semanas, y el verdadero libertador Jesucristo, ¿verdad? Jefté va a Galaad y a Manasés para buscar más personas que estuvieran dispuestas a pelear contra los filisteos y los amonitas a su lado. Sin embargo, tenemos un libertador que está tan moldeado, no por el molde del Pac-Man ni de perrito, sino por el molde del mundo. Y lo vemos en el versículo 30 y 31. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jefté? Bueno, hizo un voto que no le agradaba a Dios, hizo un voto pagano. Antes de ir a la guerra, este libertador intentó de alguna manera sobornar a Dios. Jefté quería asegurar su victoria. Ninguno de nosotros quiere ser un perdedor cuando emprende algo. Quería asegurarse que se haría famoso a través de este logro. Quería asegurar su futuro, su fama en Galaad probablemente. Y para esto necesitaba que Dios le diera la victoria. Así que juró pagarle a Dios ofreciéndole en holocausto. Holocausto era una ofrenda que se ofrecía a Dios. Se quemaba pues la ofrenda, imagine ahí un corderito se quemaba. Su carne se quemaba ahí, se ofrecía totalmente, se achicharraba en un vocabulario coloquial. Y él dijo, yo voy a ofrecerte, Dios, cualquier persona que salga de mi casa para recibirme cuando yo salga. Él de alguna manera está, pues intentando, ¿no? Aquí, sobornar a Dios de alguna manera. Juró pagarle a Dios, ¿no? Ofreciéndole eso. El holocausto, recordamos, era una ofrenda que se quemaba completamente. Podía ser un carnero. Y bueno, para agregarle peso a este voto que Jefté hizo, dijo que estaba dispuesto a arriesgar a su propia hija. Solo así, pensaba él, podía estar seguro de que Dios estaba con él. Esto está reflejando el pensamiento de aquel tiempo. En aquel entonces, las naciones como los amonitas, los filisteos, a quien él iba contra quien él iba a pelear, ¿verdad? En ese tiempo, ellos ofrecían votos a sus propios dioses. Y si ellos concedían sus peticiones a cambio, las personas les ofrecían quemar personas vivas para esos dioses específicamente. Recordamos qué significa holocausto, porque ahí dice que lo va a ofrecer en holocausto.
una ofrenda quemada totalmente sobre el altar. Y eso había prometido Jefté en su voto. Jefté estaba tan moldeado por el mundo que pensaba igual que todos los demás. Sobornar a Dios. La gente de afuera sobornaba a sus dioses y le decía a sus dioses, si tú me concedes prosperidad, si tú me concedes una buena cosecha, entonces yo te voy a ofrecer a mis hijos, te voy a ofrecer a una persona para quemarlo. Y Jefté dice, pues no se me hace tan mal ese pensamiento. Dios, ¿sabes qué? Tú que eres el Dios verdadero y eres nuestro Dios, pues también te voy a sobornar. No se lo dijo verbalmente, pero con esta acción lo está diciendo. Voy a dar cualquiera que salga de la puerta, voy a ofrecerlo en holocausto. Así pensaban las personas sin Dios en esa sociedad, y Jefté pensaba igual que ellas, haciendo el mismo voto. La pregunta es, ¿a Dios le agradaba semejante voto? ¿Qué le parece si leemos unos cuantos versículos? Vea el primer versículo, Levítico 18:21. Dice así, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando se ofrecían a Moloc, lo ofrecían quemándolo por fuego, a, pues a hijos pequeños, a bebecitos. Y Dios dijo, por favor, tú no hagas eso. Vea lo que dice Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Dios les está diciendo a su propio pueblo, ¿saben qué? Las personas de allá afuera ofrecieron a sus propios hijos a sus dioses. No hagas así conmigo, yo no estoy pidiendo jamás eso es abominación, eso es algo terrible, eso es algo que yo no acepto. Entonces aquí viene algo interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Jefté prometió esto? Cuando vemos en Deuteronomio 12:31 dice que los sacrificios humanos son abominables, o sea, algo que Dios odia, detesta. No hay duda, hermanos, sobre la voluntad de Dios en este asunto. ¿Por qué entonces Jefté ofreció un voto como este? En primer lugar, Jefté sin duda se había vuelto profundamente insensible a la violencia debido a la crueldad atroz de las culturas paganas a su alrededor. Este es un ejemplo vivo y horrible de cómo nosotros también hoy podemos profesar que creemos en Dios, confiar, ¿verdad?, de que vemos los cultos por YouTube y no obstante dejar que el mundo comprima su molde y nosotros pensemos igual que ellos. Jefté pensaba igual, muy paganamente, pensaba igual que la sociedad. ¿Y nosotros? En segundo lugar, Jefté no estaba pues infectado por los códigos morales paganos, sino también por el entendimiento pagano, ¿verdad?, del carácter de Dios. Jefté creyó que podía sobornar a Dios. El sacrificio humano era la manera en la que la gente de allá afuera sobornaba a sus propios dioses, a Moloch. Pero esa no era la manera de adorar al Dios verdadero. Un adorador pagano hacía un sacrificio humano para decir, déjame mostrarte cuán impresionado y asombrado estoy por tu poder. Pero el Dios de la Biblia quiere solamente una clase de sacrificio, ¿cuál? El ofrecerle el señorío en nuestra vida, el ofrecerle que Él gobierne sobre cada decisión que tomamos. Entonces este voto revela la influencia de los moabitas y de los amonitas en Jefté. El sacrificio humano a Moloch, que era el dios de los amonitas, se condena en los pasajes que ya leímos anteriormente. Jefté no conocía la palabra de Dios, pero sí conocía lo que los otros hacían. Pensó que como los demás hacían sacrificios humanos a sus dioses, bueno, estaba bien si a Dios también se le ofrecía lo mismo, ¿no? Quizá nos pueda pasar a nosotros de la misma manera. Jefté estaba tan moldeado por el mundo que pensaba como los demás. Pero no solo eso, sino que desconocía la voluntad de Dios como los demás. Veamos aquí el versículo 32. Dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. O sea que Jefté ganó aquí. Dice que desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. O sea que pasó y arrasó todo Jefté. Recordamos como Gedeón, no fue Jefté, fue Dios. Y dice que así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. Dios derrotó, estamos viendo aquí a los enemigos del pueblo,
a través de Jefté y entregó a los amonitas en su mano, como lo hemos visto en cada historia en el libro de los jueces. 20 ciudades de la zona de Galat que habían sido tomadas por los amonitas fueron devastadas. Jefté hizo un estrago grande en ellas, fueron sometidas. Cuando llegó victorioso Jefté, fue recibido a la puerta de su casa por su hija, que estaba celebrando jubilosa el triunfo de su papá sobre Amón, sobre los amonitas. El relato hace especial hincapié, ¿no?, en decir que era su hija única y que no tenía hijos varones. No tenía fuera de ella hijo ni hija, sabiendo que debía cumplir con su voto. Jefté expresó su gran pesar y tristeza actuando en la forma típica del cercano oriente y rompió, ¿qué cosa dice ahí? Sus sus vestidos. Y después de esto vemos que Jefté desconocía la voluntad de Dios como los demás. ¿Por qué? Para empezar, Jefté desconocía la voluntad de Dios, porque al ofrecer holocausto a su hija, eso era abominación delante de Dios. Dios no estaba pidiendo esto. Esto de ninguna manera agradaría al Dios de Israel. Esa no era su voluntad. Y también vemos que Jefté desconocía las leyes de rescate en Levítico. Si usted tiene tiempo, leer Levítico 27 del 1 al 8, había que pagar una cantidad considerable para romper tal voto. O sea, Jefté hizo un voto, pero había que pagar una cantidad para romper tal voto. Sin embargo, Jefté no sabe, no conoce esto, desconoce la voluntad de Dios. Jefté conocía más las costumbres de la región que la palabra de Dios. La pregunta entre paréntesis, nosotros conocemos más cómo piensa la sociedad que vive sin Dios a lo que Dios quiere para nuestra vida. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Jefté? ¿Qué le dice Jefté a su hija? ¿Qué le dice Jefté a su hija? En verdad me has abatido. Tú misma has venido a ser causa de mi aflicción. Se podría traducir como tú me has llegado a ser mi aflicción, o tú misma has llegado a ser quien me aflige en el grado máximo. A la vez, la frase que irónicamente se está adaptando aquí, puesto que Jefté se caracteriza por haber abierto la boca bastante. A Jefté desde el 11:7 abría su boca bastante. En esta ocasión, muy bien le hubiera caído aquel dicho que dice, el pez por su boca, por su propia boca muere. Para Jefté sus palabras no tienen retorno. Jefté tenía miedo de que si no cumplía su voto, Dios le quitaría su puesto de estar como libertador en ese tiempo y gobernante que había ganado a través de este voto. O sea, Jefté dice, es que yo ya le dije a Dios, Dios, si tú me das la victoria, yo te aseguro que yo voy a dar lo que salga ahí como ofrenda en holocausto, la voy a quemar totalmente. Entonces Jefté dice, si no cumplo mi voto, Dios no me va a quitar de aquí. Vea cómo está pensando Jefté, como si Dios fuese un Dios tirano, como si Dios fuese un Dios, él está pensando en un Dios que no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que él tenía, él no conocía a su Dios. Y bueno, las lecciones de la tragedia de Jefté, sin duda, es que este episodio nos enseña a ser cuidadosos con nuestras palabras. Jefté dijo muy rápido, Dios, claro que sí, lo que salga de ahí, yo lo voy a ofrecer en holocausto. Una vez que las palabras se dicen, no se pueden desdecir. Tenemos que orar junto con el salmista para que Dios nos ponga en la boca a un centinela, para que tengamos un guarda ahí, antes de que salgan las palabras, que el guarda diga, esas palabras no van a salir de ahí. El libro de Proverbios nos dice que el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Esta declaración aplica sin lugar a dudas a los medios de comunicación, a los medios sociales, también. Es interesante que nosotros podamos ver cuántas palabras decimos en los medios de comunicación y muchos de ellos son chismes. Vea lo que dice Proverbios 20:19. Dios ha dejado muy claro lo que piensa sobre el chisme. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Proverbios 20:19. Un estudio en el periódico del New York News reveló que el 80% de las conversaciones normales consisten en hablar acerca de chismes. Esos números parecen ser consistentes con las interacciones en el Internet, donde el hablar de otra persona es casi tan popular como hablar de uno mismo. Vea este estudio, hermanos, donde nuestras conversaciones, las conversaciones normales se tratan de chismes. Y si usted también va a Internet y está por WhatsApp, por Facebook, usa cualquier otro medio,
El 80% de las conversaciones es hablar de otras personas y hablar cosas que muchas veces no son ciertas o tergiversadas. En un artículo titulado Salomón en las redes sociales, uh, Tim Challies da esta advertencia. Hay muchos sitios web, hay muchos blogs, hay muchas cuentas de Twitter dedicados por completo a los chismes, a compartir lo que es deshonroso en lugar de lo que es noble. Las estadísticas sugieren que en este próximo segundo habrá 700 actualizaciones de estado en Facebook, habrá más de 600 tweets. Aún en un segundo, aun cuando algunas de esas palabras tienen valor y valen la pena que se publiquen, más allá del mundo de la calumnia nos podemos preguntar cuántas palabras, cuántos tweets, cuántos mensajes de texto se publican con gran descuido y a la ligera. Nuestro Señor abordó esta cuestión, ¿no? Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto está en Mateo 12, 36. Uh, tenemos que cuidar, ¿verdad? Nuestra lengua, nuestra boca, como Jefté, que él rápido soltó un voto a Dios y no cuidó sus palabras. Dios nos permita a nosotros también cuidar nuestras palabras. Jefté estaba tan moldeado por el mundo que pensaba como los demás. Jefté estaba tan moldeado por la sociedad de ese tiempo que desconocía la voluntad de Dios como los demás. Y por último, Jefté estaba tan moldeado por el mundo que actuaba como los demás. Vamos a ver qué cosa hizo Jefté. ¿Recuerda Jefté? Entonces le dice a su hija, bueno, hija, ve a llorar, ve a hacer llorar tu virginidad, pero después tengo que pagar mi voto. Pasando los 2 meses, dice que su hija regresó a su papá y quien hizo conforme al voto que había hecho. Esto está en el versículo 36 al 38, que ya leímos. ¿Qué hizo Jefté? Hizo de ella conforme al voto que había hecho. En pocas palabras, la ofreció en holocausto, la quemó viva pensando que eso agradaría a Dios. Ese fue su voto principal. Jefté hizo lo mismo que las personas que no buscaban al Dios verdadero. Jefté ofreció a su propia hija en una ofrenda a su Dios, como señal de agradecimiento por esa victoria que le había dado. Jefté actuaba como los demás que no conocían a Dios. Nosotros no podemos llegar al tal grado de dejar que la sociedad moldee nuestro pensamiento, porque por eso es que Dios nos ha dejado su palabra. Si usted no es cristiano, si usted no conoce la palabra de Dios, entonces Dios le está llamando a que usted se arrepienta, de estar lejos de Él, se arrepienta de su pecado, se arrepienta de vivir lejos de Él y de fallarle. Y que usted confíe en Jesucristo, el libertador que Él mandó hace 2000 años para que usted pueda ser verdaderamente libres. ¿Por qué Jefté no rompe con su voto? ¿Por qué Jefté no se retracta del voto? Jefté desconocía a su Dios. Parece que Jefté no tenía ningún concepto de un Dios de gracia. Ah, parece que él ve a Dios básicamente como los dioses paganos, como un ser cuyo favor se puede ganar por medio de la adulación y los sacrificios ostentosos. Cuando él obviamente se está dando cuenta que su juramento precipitado lo ha atrapado, ¿por qué no confiesa su necedad pecaminosa? ¿Por qué no rompe con su juramento y salva a su hija? Bueno, la respuesta es porque no confía en Dios. Él piensa que Dios es un ser tan terrible, tan tremendo, que él básicamente quiere mandarlo. Si rompe con su voto, él lo va a avergonzar y en peligro lo vaya a matar. ¿No será que muchos de nosotros tenemos conceptos equivocados de Dios? Si usted está hoy sin Cristo, si usted no conoce a Dios como su Señor y Salvador personal, probablemente usted tenga un concepto equivocado de Dios. Probablemente usted piense que Dios le ama sin ninguna reserva y que Él al final de cuentas lo va a mandar al cielo. O usted piensa que Dios es un ser tirano que está en el cielo esperando la oportunidad para mandarle un rayo y matarlo. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. Nosotros podemos conocer a través de su palabra que Dios es un Dios de gracia. Podemos encontrar en su palabra que Él es un ser misericordioso, un ser que mandó a su propio Hijo para perdonarnos al morir en una cruz por nosotros como su sustituto. Conocemos que es un Dios perdonador. Vemos en Jesús que Él comía con los rechazados. Vemos en Jesús
que Él no hace acepción de personas. Vemos en Jesús que Él se complace en sanar. Vemos en Jesús un Dios que se preocupa por usted, se preocupa por las necesidades físicas, materiales y la más importante, la necesidad espiritual. Y por eso mandó a su propio Hijo y lo puso en una cruz y lo colgó ahí para pagar su infierno y el mío. Hay un Dios que ha provisto libertad para el pecado. Hay un Dios que ha provisto salvación para usted y para mí. Una libertad de una vida lejana y que es abominable ante los ojos de Dios. Libertad, Dios está proveyendo libertad para el que está lejos de Él. Al que está cansado está proveyendo descanso. No es el Dios que usted está viendo en esa imagen. Hoy podemos acercarnos a este libertador, a Cristo Jesús, quien va a recibirle, que va a recibirnos si venimos el día de hoy a Él en arrepentimiento y fe. Si renunciamos al mundo, si renunciamos a la vida que estamos llevando, donde simple y sencillamente le decimos a Dios, no me importa lo que tú piensas de mí. Pero si le damos la espalda a ese pecado y si obedecemos a Dios y venimos a Jesucristo arrepintiéndonos de nuestro pecado, arrepintiéndonos de nuestras faltas y confiando en Él como nuestro Señor y Salvador, confiando que en esa cruz derramó su sangre en favor nuestro, confiando que en esa cruz Él pagó nuestra deuda completa. Él nos va a dar una salvación completa, una salvación perfecta, una salvación que le va a reconciliar con Dios, que es el Padre eterno, el Padre perfecto, el Padre que está dispuesto a recibirle como su Hijo. ¿Le gustaría en esta ocasión entregar su vida a Jesucristo? ¿Le gustaría pedirle a Dios perdón? ¿Le gustaría confiar en Jesús como Señor y Salvador? Vamos a repetir el texto que dijimos al principio, Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, ustedes van a ser verdaderamente libres. ¿Le gustaría tener esta libertad verdadera? Solo la puede encontrar en Jesucristo, no en Jefté, que fue un libertador moldeado por el mundo, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien le está llamando el día de hoy a que venga a Él en arrepentimiento y fe. No demore, no posponga esta decisión, no diga mañana, no diga después. Hoy es el día. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites ver tu mensaje, Señor, que es la salvación y la reconciliación que quieres darnos a través de tu Hijo Jesucristo y su sacrificio en esa cruz. Padre, gracias porque nos permites ver en Jefté, bueno, que él fue un libertador moldeado por el mundo. Nosotros no queremos, Señor, ser cristianos moldeados por el mundo. No queremos pensar como los demás, no queremos vivir como los demás. No queremos, Señor, hacer lo que te desagrada. Permítenos conocer tu palabra, escudriñarla, meditarla, reflexionarla y aplicarla y vivirla. Bendice a cada hermano y hermana que está en esta hora viendo esta clase y bendice a cada visitante que también está pues arrepintiéndose y escuchando este mensaje de salvación y entregando su vida a ti. Nos ponemos en tus manos, pedimos que por favor tú nos bendigas, tú nos guardes y tú nos permitas estar el próximo lunes en esta clase. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor esté a su lado. El próximo lunes le esperamos con mucho gusto. Dios con usted. Muchas gracias.